Bien, toca el que tiene al lado y dígale: Dios jamás te deja. Dígale: Dios jamás te deja. No te dejará, no te deja. Nunca. Dios siempre está contigo. Amén. Lo que tenemos que tomar es conciencia de que Dios está con nosotros. Hoy quiero hablarles a ustedes de algo muy interesante. Y el título va a aparecer allí, por favor, ahí en producción, si me ayudan. Hoy voy a hablar del poder de la palabra profética. Hoy voy a hablar de lo que Dios establece a través de su palabra y cómo nosotros tenemos que tomar nuestra posición de hijos y empezar a funcionar como hijos en esta tierra de acuerdo a la palabra que Él nos da en cada temporada. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de temporadas? También es un Dios de pactos, ¿correcto? Marcos sacó una canción hace muchos años que se llamó Dios de pacto. Y dice que cumples tus promesas y que cumples tu palabra, etcétera, ¿no? Porque Dios es un Dios de pactos. Si vamos a la palabra, hay dos pactos principales que se hicieron, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. Y esos pactos, pues sencillamente condujeron la vida de pueblos. Hoy, a través del nuevo pacto, representado en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, su sangre derramada en la cruz del Calvario, el partir del velo en el templo, nos incluye a nosotros. Somos el injerto en el olivo, que estamos metidos en ese pacto y que nosotros vivimos bajo ese pacto. O sea que Dios tiene promesas en ese pacto, pero también tiene Dios requisiciones de pacto. O sea, el pacto es entre dos. Entonces Dios dice en el primero: si tú me obedeces, si tú haces lo que yo digo, yo te bendeciré. Pero tú decides. Yo pongo la vida y la muerte delante de ti. Yo pongo las cosas buenas y si tú eliges las cosas malas, pues entonces tú lo eligiste, pero yo quiero que tú elijas las buenas. Las buenas yo las voy a bendecir. Si tú me obedeces, yo voy a bendecirte donde estés. Tu entrada, tu salida, en el campo, en la ciudad, donde tú estés. Eso fue el primer pacto. Está vigente en Abraham todavía, porque Abraham es el padre de la fe. Y nosotros estamos aquí por la fe. Por lo tanto, en el segundo pacto, que es ratificado por Cristo, ahora nosotros tenemos mejores y mayores promesas. O sea que Dios ha mejorado todo esto, lo ha refinado y ahora nosotros tenemos mayores cosas. Pero también Dios refinó aquellas cositas que nosotros teníamos que hacer. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el que se acostara con una mujer, hacía la que era casada o fornicaba o estaba en adulterio. Pero Jesús elevó eso. Y le dijo: si tú miras a la mujer de tu prójimo y ya la deseas en tu corazón, ya estás pecando. Entonces, ¿se da cuenta? Así como se refinaron las promesas, también algunas cosas de la palabra se refinaron. Y hay muchas otras. Por ejemplo, en cuestiones de dar, en el Antiguo Testamento se daba de las cosas que en un momento determinado Dios tenía como parte de lo que en su palabra, en ese antiguo pacto, Él había establecido sobre el pueblo. Por ejemplo, le decía al pueblo: ustedes tienen que traer en fiestas de primicias o en fiestas especiales ofrendas para que así yo pueda perdonar sus pecados. Tienen que sacrificar un cordero para que los pecados de ustedes sean sobre ese cordero y ya ustedes estén entre usted y yo a cuentas, estén a cuentas conmigo. ¿Me está siguiendo, verdad? Pues en el Nuevo Testamento dice que ya eso no cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y entró una sola vez y para siempre. Se puso en el altar una sola vez y para siempre. Ya nosotros no tenemos que volver ¿a qué? ¿A sacrificar qué? Animales. Ok. Ahora, escuche esto. Esto es muy importante. Porque aunque Dios lo hizo así, igualmente ahora Él nos pide a nosotros que Jesús sea el número uno, Dios sea el número uno en nuestras vidas y que dejemos que el Espíritu Santo nos conduzca en esta nueva vida. ¿Por qué? Porque ahora todos nosotros tenemos la oportunidad, que tenían solamente algunos escogidos allá, de ser
casa, gracias mi amor, casa del Espíritu Santo de Dios. En este nuevo pacto, usted y yo somos casa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esas son cosas que usted tiene que empezar a tomar en cuenta para vivir la vida como hijo. Ok, hoy voy a hablar un poquito acerca del poder de la palabra profética. Lo quería ubicar aquí porque nosotros a veces no estamos conscientes de muchas de las cosas que Dios nos tiene como parte de ese pacto. La Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea que Dios no cambia, ¿correcto? Dios siempre va a ser el mismo. Si Él te escoge, mañana no va a cambiar y digo, ay, ¿para qué lo escogí? Mejor no lo escojo. ¿Ok? Dios no es así. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. No tiene esa capacidad. La capacidad de Dios y el carácter de Dios es ser el mismo desde que Él comenzó todo esto que se llama historia del mundo, donde tú y yo estamos incluidos. Ahora, para entender el poder de la palabra profética, nosotros debemos entender la fuente de esa palabra. ¿Correcto? Es Dios mismo. La palabra profética sale emitida por la boca de Dios. Esa palabra tiene un poder en sí mismo porque Él es el creador. Si nosotros vamos a Génesis, no tengo el tiempo, usted lo puede leer en su casa. Nosotros vamos a Génesis. En Génesis usted ve que en el principio todo estaba desordenado y todo estaba vacío, dice la Biblia. Y en el principio entonces Dios comenzó a ordenar las cosas. ¿Y cómo lo hizo? Por la palabra. Y la palabra, Él dijo, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sepárense lo seco de lo mojado, en las aguas de la tierra. Y se separaron. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es mi punto? Que usted tiene que entender que en la palabra de Dios está el poder de la fuente, que es el mismo. Voy a repetir eso, es muy importante. En la palabra de Dios está el poder que reside en Él. Cuando Él habló de sea la luz, las cosas comenzaron a ordenarse, las cosas comenzaron a formarse. Cuando Él separó las aguas, pues las aguas empezaron a separarse y fueron contenidas por la palabra. ¿Por qué cosa? Por la palabra. Por lo tanto, es necesario que comprendamos esta característica de Dios, porque si no nosotros vamos a tomar en cuenta otras palabras por encima de la de Dios. Y esto es lo que sucede muy a menudo. Como no entendemos el poder que hay en una palabra, a veces nosotros tomamos la palabra de otra persona sobre algo nuestro o sobre la vida de nuestra familia, mucho más en magnitud, gracias, en magnitud y en importancia en nuestra vida que la de Dios. Y pasa muy a menudo. Se asombraría cuán a menudo pasa. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la palabra de Dios es más poderosa y es más importante que cualquier otra. Repito eso una vez más a nombre del Espíritu Santo. La palabra de Dios es más poderosa y más importante que cualquier otra cosa. Voy a compartir algunos versículos y vamos a disertar un poquito acerca de eso para poder pasar a lo que, si el Señor me da el tiempo, para poder pasar a lo que proféticamente Dios nos ha dicho hoy. Pero yo no puedo hablarle de lo profético para nosotros sin antes hablarle de esto, porque si yo les hablo de lo profético sin hablarles de esto, lo más probable es que cualquier circunstancia o cualquier palabra de cualquier persona o cualquier noticia cambie el panorama que Dios quiere que tú tengas en tu vida para esta temporada. Mire cómo actúa esto. Nosotros estamos aquí, salimos de aquí en Victoria, vamos a la casa, prendemos el televisor y el noticiero dice, viene un huracán, ¿verdad?
Viene un huracán y el huracán va en categoría 1 y se supone, y hacen unas predicciones, se va a entrar a la Florida, categoría 5, y va a arrastrar hasta a Juanchito. Se lo lleva con tu y casa. Esas son las predicciones. ¿Qué hace usted? Dígame la verdad. Yo quiero que usted me diga la verdad. ¿Se queda en la casa sentadito? Empieza a prepararse, correcto. ¿Sí o no? ¿Por qué usted comienza a prepararse? Si resulta que 2 horas antes usted estaba tranquilo. Porque tú has recibido una palabra que te puso sobre aviso de que viene un huracán. Entonces, lo mejor para eso es prepararse. Ok, está bien, eso está bien. Pero fíjate, nosotros aquí en la iglesia te damos una palabra que Dios saca del trono. Y lo menos que hacemos es prepararnos. O sea, tú te pones de acuerdo con la palabra del huracán y haces lo que tienes que hacer. Pero cuando sales de aquí con una palabra de Dios, no te pones de acuerdo con eso. Sino dice, ¿será verdad? O eso parece un cuento. Toca que tiene al lado y me están hablando a mí, a ti no. Sí me doy a entender, mis amados. Ahora, ¿es cierto o no es cierto? No, pero es que ustedes están hoy, yo no sé si desayunaron o la lluvia los cogió. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Amén. Sea honesto, si es verdad. Si es verdad. Mire, cuando estuvo el COVID aquí, muchachos, 6 pies, la careta, el asunto, la máscara, ¿no? La máscara. Sí. Y eso era, te tienes que proteger, ok, está bien. Pero ¿qué prevaleció después de el COVID? ¿Qué quedó? Pues eso no puede ser. Tú eres un hijo de Dios, tú no puedes vivir en temor. Así es. Tú tienes que desarraigar. No es que no te cuides, pero si tu temor va por encima de la palabra, usted tiene que sacarlo de su vida. Si no, no va a llegar a las dimensiones donde Dios quiere llevarlo. Ok. Entonces voy a darle algunos versículos y vamos a empezar aquí. Venga a Lucas capítulo 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no las mías, las de Jesús, ¿qué pasa? No pasarán. Analicemos esto. Un minutito, ¿ok? Jesús está hablando algo que tiene que ser parte del entendimiento de la generación. Porque en el versículo anterior, porta el versículo anterior si puedes, el 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba anunciando ciertas cosas que pertenecen al fin. Y él dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces viene ahora la aseveración de Jesús para que puedan entender la importancia de lo que él les está diciendo. Porque él les está hablando de hechos que van a ocurrir. No han ocurrido todavía, pero van a ocurrir. Pero para que no se te olvide y para que le des la importancia correcta y necesaria, Jesús hace una salvedad. ¿Cuál es la salvedad que hace? Versículo 33. Entonces le dice, después que le dice, de cierto os digo, miren lo que dice, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no van a pasar. ¿Qué le estaba diciendo Jesús allí? La palabra de Dios se va a cumplir por encima de cualquier cosa. O sea que lo importante entonces es la palabra que Dios te habla, no los eventos que ocurren a tu alrededor. El punto es que nosotros tenemos que aprender a poner la palabra por encima de los eventos. Tenemos que aprender a poner la palabra por encima de los eventos. Porque los eventos tienen el poder de afectar tus sentimientos y tus emociones. Y entonces, como afectan eso, tú dices, pero esto es real. Sí es real, pero no es más que la palabra. ¿Me estoy dando a entender? Es importante, mis amados, porque si no, nosotros no podemos vivir nuestra vida como hijos en esta tierra, llamados para propósitos específicos y especiales. Usted sabe que nadie puede predicar el evangelio sino aquellos que Dios designa para ser predicados. Usted es uno de ellos.
Por eso es que necesariamente tienes que entender que Dios te escogió y que tú eres un emisario del mejor mensaje que puede existir en la tierra, que se llama el Evangelio de Cristo. Pero para eso tienes que valorarlo, tienes que empezar a entender la importancia de la palabra. Ok, este es uno de los versículos que quiero mostrarle. Otro versículo que quiero mostrarle, por favor, venga a Deuteronomio, o más bien Mateo 4:4. Es el mismo versículo, está en Deuteronomio y está en Mateo. Jesús lo cita en el desierto frente a la tentación del enemigo. Recuerda, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Eso es lo que estaba allí, Mateo 4:4, por favor. Él respondiendo le dijo, ¿qué fue lo que respondió? Escrito está. O sea, hay algo que ya se había dado parecido. Fue en Deuteronomio capítulo 8 cuando salen del pueblo de Egipto y ellos empiezan a tener una experiencia con Dios. Entonces Dios les habla de su corazón y le dice, señores, yo los saqué de Egipto, pero ustedes no me creyeron a mí. Y los probé 40 años en el desierto a ver si de pronto se daban cuenta de que yo soy el que los bendecía. Pero nada, a pesar de mis bendiciones y de mis milagros, ustedes no participaron porque no creyeron. Entonces le está hablando al pueblo y le dice, todo lo que ustedes tienen, se los di yo. Inclusive el pan, el maná que bajó del cielo. Escuche, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué cosa. De toda. O sea, la palabra contiene todo lo que tú necesitas. Voy a repetirlo. La palabra contiene todo lo que tú necesitas. El punto es que no valoramos. Es como cuando tenemos una semilla. Y la Biblia dice que mientras haya, después del diluvio, Dios dio una promesa de que nunca iba a volver a destruir la tierra. Pero también dijo esto: mientras haya siembra y cosecha, calor y frío, noche y día, esto no va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ahí mismo estableció que en esos tiempos están para la tierra operando por su palabra. Siembra y cosecha es algo que es parte de la tierra. Siembra y cosecha se da en el mundo natural y también se da en el mundo espiritual. O sea, en el área espiritual. Entonces aquí Dios le está diciendo a ellos, señores, no solo de pan. Ahora, ¿cómo vive de pan? Vamos a ver, vamos a hacer esto es una exégesis aquí, rapidito. A ver, Carlita, si tú no comes una semana, ¿qué pasa contigo? Mira, el marido va a contestar. Si no come carne, no, se desmaya y no va a poder ni caminar más. ¿Ve? ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es más, si yo les digo, vamos a hacer el ayuno de Daniel, y muchos dicen, ¡ay, Dios mío! Y ese es el de Daniel. Imagínate que te diga el de Jesús de los 40 días. ¿Ah? Si yo te digo el de Jesús de los 40 días, hasta ahí llegaste. Esta iglesia no me quiere, yo me voy de aquí no está Jesús. O sea, ese es el punto. O sea, 40 días sin comer, sin pasar agua ni nada por nada. Ok. ¿Qué pasa cuando el pan no entra a tu cuerpo? Cuando la comida no entra a tu cuerpo. Pues tú te desnutres, estás sin fuerza, te da el dolor de cabeza, el jaquecón que decía, ay, tengo una jaqueca. ¿Y por qué? Es que no he comido. Y nada más, yo me acuerdo que hay unos que con el ayuno de Daniel dicen que tienen, el cambio de dieta me tiene mal. El cambio de dieta. Claro. Y el venezolano come. Le gusta una comida al venezolano. Dios mío. Al venezolano. Comida, muchachos.
Las arepas, mire, yo tengo una experiencia que jamás se me olvidará. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, donde Maoli. Me invitó a comer una arepa que me la tenía, pero anunciada como 3 años. Una cabimera. Yo le digo cambambera. La que sí, de cabima, una cabimera. Y yo fui a la casa de ella y yo empecé a encontrar una arepita de esa como la colombiana. Muchachos, eso daba miedo. Eso era una cosa con pollo, con carne, con huevo, con todo. Y era una montaña así, era así de grande. Y yo le pregunté, ahí están ellos, no me dejan mentir. Y yo o sea, ¿y esto qué? ¿Esta es la arepa? Me dijo, sí, pastor, y le tenemos la segunda ahí para cuando termine esto. Yo no me como ni la mitad de esto. Y esto chiquitito, ese chiquitito que tú ves ahí, se comió una completa. Yo no me comí ni la mitad de la bendita arepa. Comen. ¿Qué pasa cuando no comemos? Porque necesitamos, ¿qué cosa? La comida. Es más, 3 golpes diarios. Desayuno, almuerzo y comida. Eso no se puede. No, olvídese. Aquí, yo les tengo una revelación acá que pasó en Israel. Yo no sabía que esta mujer comía tanto. Estaba desayunando y ya estaba preparando para la merienda. Yo decía, pero yo decía, Carla, ¿y dónde te cabe tanto? Y le echaba la culpa a Luis. Pero no, yo me la pillé. Entonces, fíjense, nosotros, eso es algo que no podemos comer, no podemos dejar de comer. Es una de las necesidades primarias de la vida, ¿sí o no? Entonces, fíjate lo que dice Jesús. Bueno, en este caso se lo dijo a Satanás. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dijo que de pan no vivirá, no, solo no vivirá. O sea que está incluido, pero para que tú tengas la verdadera vida, porque el alimento te da la vida del cuerpo, pero no la del espíritu. Entonces, lo que Jesús quiso decir fue, hay otro estilo de vida que es espiritual, que no lo alimenta el pan. Y él tenía el propósito que era espiritual. Por eso él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y eso está escrito. Porque yo voy a hacer la voluntad de Dios. No voy a ser como el pueblo de 40 años en el desierto que no cumplió la voluntad de Dios. Pues ¿sabes qué, Satanás? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú estás, escúchame, ay santo Dios, déselo fuerte si se lo va a dar. Esto es tremendo. Tú estás, escúchame, en una esfera donde Dios provee el mejor, el mayor, el más refinado, kosher, si es necesario, es alimento espiritual. Cuando tú vienes aquí, tú debes salir alimentado, fortalecido. ¿En qué? En tu espíritu. ¿Para qué? Para que cuando pasen las cosas o vengan las cosas, los virus que atacan el espíritu, que los manda el enemigo, usted esté fuerte. Lo hacemos en la parte natural, pero en la parte espiritual no valoramos la palabra. El poder de la palabra profética queda anulado porque no lo digerimos y muchas veces lo expulsamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Estoy trayendo esto para que podamos entender con categoría la palabra profética que Dios nos ha dado. En segunda de Pedro está esta lectura y quiero decirle que es una de las cosas que más me alegró encontrar en la Biblia. Porque lo que más nosotros buscamos a nivel de la tierra es confianza. Las mujeres saben de lo que hablo, necesitan una amiga en quien confiar para poder contarle todas las cosas que pasan. Y entonces, eso es una cosa que yo no sé por qué, pero la mujer es así. Ella necesita a alguien a quien hablarle y que todo. El hombre es un poquito más parco en eso, pero cuando un hombre encuentra un amigo, eso es algo valioso.
Entonces, la amistad, la confianza es muy importante para nosotros, inclusive para poder vivir en esta tierra. Yo tengo que confiar en mis padres. Como hijo, yo confío en mis padres. Lo que mis padres me digan, creo que es por amor y creo que es lo mejor para mí. ¿Correcto? Tienes que confiar en tu esposo o en tu esposa. Son cosas que están implícitas en nuestra vida. Entonces, aquí, en Primera de Pedro, hay este versículo que está hablando el apóstol, que tiene que ver con las vivencias de la iglesia como parte de los planes de Dios en la tierra. Y el apóstol está hablando de esto y de pronto saca debajo de la manga algo que a mí, desde que yo lo leí, fue como una alegría que me causó en mi corazón. ¿Por qué? Porque aprendí que debemos confiar, así como confiamos en otras personas, en la palabra de Dios por encima de todo. Mire lo que dice este versículo. Tenemos también la palabra profética. Ahora mire lo que dice. Más confiable. Lo más confiable que hay en la tierra no es la palabra de tu papá porque te puede fallar. No es la palabra de tu esposo porque te puede fallar. No es la palabra de tu amigo porque te puede fallar. ¿Cuál es la palabra entonces más confiable que yo pueda tener en la tierra? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como Él es, así es su palabra. Dios no cambia, su palabra no cambia. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? Yo le pregunté al Señor, Padre, pero mira lo que dice, es una cosa tremenda. Si nosotros lo hacemos diariamente, confiamos en las personas y nos defraudan. Pero la Biblia dice que Dios no miente, que Dios es el mismo, que Dios no cambia. Y ahora el apóstol nos está diciendo que su palabra es como una antorcha. ¿Qué hace la antorcha? ¿Cuántos han visto aquí Indiana Jones? Es un clásico, si no te lo has visto, vételo para ahí. Son como 4 películas. Ahora escucha, en una de esas de Indiana Jones siempre salen las cuevas. Indiana Jones siempre tiene cueva. Y lo primero que encuentra es una antorcha de esas viejas por ahí tiradas. Y todo eso está oscuro. Y cuando él coge la antorcha y la prende, todo se ilumina. Entonces fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice. Así me habla Dios a mí con esas cosas. Mira, así es que es la antorcha. Dice, el apóstol dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar que. Déjame decirte, lo que tu amigo puede decirte, puede que no alumbre en el lugar oscuro, pero lo que Dios te dice tiene la capacidad, escucha, el poder de alumbrar tu lugar oscuro. Por eso cuando tú caes en depresión, lo único que te puede sacar de ahí es la palabra de Dios que te dice, eso es una cosa tremenda, que Dios te habla y te dice, yo morí por ti, te amo, no te voy a dejar allí. Inmediatamente hay algo poderoso que es sobrenatural, que está implícito en la misma palabra y que tiene la facultad, el poder de darnos a nosotros lo que ninguna otra palabra puede dar. Ahora, eso no demerita el poder de las palabras. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido, pero es necesario que se los diga. Tus palabras pueden dirigir tu vida. La Biblia dice que de aquí sale la vida y sale la muerte. Por eso te recomiendo que te pongas de acuerdo con aquel que te bendice para que tú seas bendición también en esta tierra. Y tú puedas bendecir a tus hijos, a tu esposo. Y en vez de decirle no sirve, ver en él lo que Dios ve y decirle, aunque ahora estás así, yo sé que Dios va a cambiar tu vida. Y cuando tú empiezas a ponerte de acuerdo con la palabra profética de Dios, las cosas sobrenaturales son llamadas del cielo a la tierra. Hay algo sobrenatural que empieza a desprenderse del cielo para la tierra. Hay cosas que usted no puede controlar. Su amigo o su familiar está enfermo en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, donde sea. Y lo llaman, como nos llamaron a nosotros. Mi hermano está enfermo. Inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a orar en el nombre de Jesús,
¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Y yo me pongo de acuerdo con esa palabra. Creo que esa palabra tiene poder. Creo que esa palabra es importante. Creo que esa palabra está por encima de toda enfermedad. Creo que esa palabra fue bajada del cielo para mí, para poder activar lo que yo debo activar en esta tierra, en esta generación, en esta temporada. No hay otro más. Por lo tanto, me pongo de acuerdo con la palabra profética de Dios y mando la sanidad a donde sea que tenga que operar. Oh, denle un aplauso al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy hablando, pero aquí hay poder de Dios encerrado en todo esto. Así que la palabra de Dios es la fuente más confiable que tenemos. Fuente de vida, fuente de poder, fuente de cambio. Isaías 55 del 8 al 11, rapidito. Ok. Isaías 55 del 8 al 11. Y voy a hacerlo rapidito aquí porque quiero utilizar la última media hora para poder comunicarle algo de la palabra profética. Escúcheme, por favor. Este Dios hablándole al pueblo. Y a mí me gusta este pasaje porque encierra varias cosas. Encierra nuestra manera de pensar y encierra la manera de pensar de Dios. ¿Ves? Entonces, cuando yo encontré esto en la Biblia, yo dejé de pelear con Dios en mis pensamientos. Porque en los pensamientos es donde se dan los argumentos, o sea, en tu pensar, en tu mente. Los argumentos que van en contra de Dios o en contra de cualquier cosa o a favor de cualquier cosa. Comencé a comprender que uno es lo que piensa y lo que decide de acuerdo a ese pensamiento. Por lo tanto, definí que mi CPU, o sea, mi cerebro, va a estar lleno de la palabra. Porque si yo no lleno la palabra, cuando yo le doy, no le doy control al sub, no, eso es para dormirlo. Pero le doy enter en cualquiera de las respuestas, me va a dar palabra. Pero lo que más me gustó de esto fue que Dios les habló de algo que tenía que ver con el diario vivir de ellos y que tiene que ver con el diario vivir de nosotros. Usted sabe que si usted no piensa y su cerebro, aunque esté vivo y no hay una actividad de pensamiento, usted está en un estado que se llama vegetal. ¿Por qué? Porque aunque su cerebro funciona, en realidad está vivo desde el punto de vista natural, pero la función cerebral, desde el punto de vista de vida, no natural del cuerpo, se quita de ella. Y por eso ve que ustedes, las personas que entran en coma, no están muertas. ¿Pero qué tienen entonces? Su cerebro fue, entre comillas, desconectado de la vida. O sea que tu pensamiento tiene que ver con tu vida. Lo que tú hablas tiene que ver con tu vida. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con esto. Y cuando no nos enfrentamos a eso diariamente, pues sencillamente nosotros damos por sentado que nuestro pensamiento, lo que nosotros constantemente estamos recibiendo, es lo que debe dirigir nuestras vidas. Y es cierto. El punto es, ¿qué tipo de fuente tú estás dejando que se instale en tu mente? ¿Qué es lo que tú estás agarrando como fuente de vida? ¿De dónde estás sacando la información? ¿De dónde viene? ¿Del cielo o de la tierra? Santiago capítulo 3, te lo busca en su casa, no déjalo así, hijo. Habla de dos sabidurías. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y hay otra sabiduría que viene del cielo. Esa es la sabiduría que Santiago dice que nosotros tenemos para poder vivir esta vida. Entonces, a lo que voy es, mis amados, ¿cómo es posible que si nosotros tenemos todas estas cosas, sigamos actuando de acuerdo a la sabiduría animal, terrenal y diabólica? Los pensamientos que hay en nuestra cabeza deben ser los que Dios debe bajar como un download. Yo hago el download. O
sea, bajo la información. ¿De dónde la descargo? Tiene que ser del cielo. Si Jesús vino a hablar del cielo, Jesús vino a mostrarnos cómo se vive con el Padre, Jesús vino a hablarnos cómo se relaciona uno con el Padre, con Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar dirigiendo mi vida, o sea, mis pensamientos y mis acciones por la sabiduría del mundo? Pero eso es constante. Constante. ¿Por qué? Porque dominan las emociones y los sentimientos. Acuérdense los placeres. En el Mateo capítulo 4, el capítulo 4 de Mateo, perdón. Jesús, el diablo lo lleva a el monte más alto y le muestra los placeres y las riquezas y la gloria del mundo, de los reinos del mundo. Y le dice, te lo entrego todo. Si postrado me adoras. Escúchame, el diablo valora más la adoración que cualquier otra cosa. Y cuando tú haces lo que él dice en el mundo que se tiene que hacer, lo estás adorando. Cierro paréntesis, vuelvo al punto. Es importante entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, ¿dónde están, pastor? Están por encima de los tuyos. Ahora, ¿qué persona inteligente sabe que hay alguien que está mayor que nosotros, mejor que nosotros, y nosotros no queremos nada de él? Y él te dice, te quiero dar. Y tú dices, no quiero. ¿Qué persona inteligente? Aquí en el mundo, si tienes un jefe que te va a hacer ayudar para que subas, para que estés en un mejor trabajo, que tengas mejor dinero y que tengas mejores circunstancias en tu vida, tú le dices, no me interesa. Todo el mundo diría, ese tipo está loco. Pues entonces ahora catalogue si usted está loco o está cuerdo. Usted mismo se va a catalogar. ¿Por qué? Gracias por preguntar. Eso es lo que dice la Biblia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Dios. Dios dice eso, dice, ustedes no, los pensamientos suyos no se parecen a los míos. Es más, la Biblia nos enseña que el pensamiento del hombre continuamente es el mal. Continuamente. Sigue, por favor, porque quiero tener. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos y los caminos de Dios? Más altos. O sea, tú estás abajo, Él está arriba. Ahora miren lo que dice en este versículo que viene, que es el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y da semilla y pan. Oh, santo Dios. Sigue, por favor. Así será que sale de mí. ¿Qué dice? No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo ¿qué? Entonces, déjame preguntarte. ¿Te quieres quedar donde estás o quieres tú aceptar los pensamientos de Dios? ¿Quieres hacer el download? Porque mira, Él la envía como la lluvia. Tú sabes. Pero hay unos que se ponen sombrilla. Yo quiero quedarme aquí. Yo no. ¿Para qué? Porque los pensamientos de Dios te van a exigir. Los pensamientos de Dios no te van a dejar ahí donde estás. Y este es el punto. Porque los pensamientos más altos van a exigir de ti cosas mayores. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no queremos. Está muy bien aquí. Hasta que te pasa y te viene el guarapazo. ¡Pam! El piñazo. ¡Ay, ahora sí, Señor! Ahora. No, espérate, pero es que tienes que empezar desde el principio. Ya yo te había dicho que hicieras el download, pero ahora tu CPU tienes que empezar a actualizarlo. Porque ya con 4 gigas no puedes, ahora necesitas 20 gigas de RAM. Entonces tienes que meterte en pruebas que tienes que pasar para que tengas los 20 gigas de RAM para poder asumir lo que yo te estoy diciendo ahora. Lo que yo quise antes y tú lo quisiste, ahora yo no puedo, porque no estás capacitado. ¿Estamos entendiendo el asunto?
Y por eso es que algunos quieren vivir ciertas cosas, pero no van a poder. ¿Por qué? Sencillo. Si tú no pasas primeros procesos para capacitarte, pues entonces Dios no puede hacer nada. Tú mismo te invalidaste. ¿Por qué? Porque tenías un paraguas en el momento en que tenías que estar recibiendo. Download. Diga conmigo, la palabra de Dios es más poderosa y más confiable que cualquier cosa en esta tierra. Ahora dígale al que tiene al lado. Ahora sí te están hablando a ti. ¿Sí quedó claro? Yo creo, yo puedo seguir. Déjeme darle el último. Amós 3. Amós capítulo 3, versículo 3 y después el versículo 7. Escuche esto. Yo puedo seguir aquí dándole las bases de esto. Pero ahora, como les voy a hablar de la palabra profética con la cual tenemos que ponernos de acuerdo. Diga conmigo, tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Diga, tengo que sintonizar la onda del cielo. Es que es necesario, mi amado. Ay, Señor, no me mandes para allá. Aquí, lo tienes ya, rápido. No. Amós 3:3. Ahí. Miren lo que dice. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Pues no. Versículo 4. No. Rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. ¿Qué quiere decir? Que una cosa es consecuencia de la otra. Chicos, si el cazador pone un lazo y no ha caído la presa, ¿para qué lo voy a quitar, pues? Sí, lo que te está diciendo el profeta aquí es que tú entiendas que tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Versículo 7. El próximo. Porque no hará Jehová. Nada. ¿Qué cosa? Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Quién no hará? Nada. El Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Fíjate cómo es que funciona esto. Yo no sé si usted está entendiendo aquí entre letras lo que le quiero decir, o entre líneas. ¿Con quién me tengo que poner de acuerdo? ¿Con el gobierno o con Dios? Tú haces lo que te dice el gobierno hasta que esté, escúchame, en contra de lo que Dios te dice que debe hacer. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ir a naciones. Yo se las voy a entregar, pero cuidado, ustedes van a hacer lo que esas naciones hagan. ¿Qué terminaron haciendo? En vez de hacer los sacrificios que tenían que hacer, empezaron a pasar sus hijos por el fuego. Y lo empezaron a ofrecer a un dios que se llama Moloc, que era el dios de las tierras de los cananeos. Entonces cuando Dios vio eso, dijo, eso es una abominación, si yo se lo dije a ustedes. Yo los voy a llevar a la tierra con leche y miel. Entonces tú vienes a Estados Unidos, pero porque Dios te trajo. O sea, aquí en esta tierra hay cosas, escúchame, y voy a decirlo desde ahora, esta nación va a sufrir un juicio grande. Los últimos tiempos ya comenzaron. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y le voy a decir que depende de lo que Dios, escuche, baje del cielo en esta temporada, va a ser el refugio de tu vida. No va a ser lo que el gobierno te dice. Y se lo estoy diciendo con categoría, para que sepa. No entre en temor. Por eso cuando los discípulos le preguntaron, pero Señor, ¿y cuándo vendrán estas cosas? Le dije, pues ¿sabe qué? Nadie lo sabe. Porque las sazones y los tiempos están en la potestad de Dios, de mi Padre. Por lo tanto,
Ustedes lo que tienen que hacer es prepararse, ponerse de acuerdo conmigo y vivir esa dimensión cuando yo les bajo del cielo lo que tengo que bajar, porque eso es lo que dice aquí. Entonces Dios se encarga en cada temporada de las generaciones. Usted está en una generación y ahora Dios baja del cielo estas cosas. ¿Pero para qué, pastor? Para que te pongas de acuerdo con ella. Pregunta, si tú no te pones de acuerdo con ella, ¿estará Dios contigo? ¿Es porque Dios no quiere estar contigo? Él quiere estar, pero ¿por qué no está? Porque tú no estás de acuerdo. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el mayor. Él es Dios. Sus pensamientos son mayores que los tuyos. Yo siempre se los digo de esta manera: no bajes a tu dimensión a Dios, sube a la dimensión de Dios. Para que Dios entonces pueda hacer con tu vida lo que Él quiere. Ok, creo que aquí voy a cortar esta parte para entrar en la palabra profética. Ezequiel, capítulo 33. Venga conmigo, por favor. Capítulo 1, vamos a leerle. Me quedan 20 minutos. Antes de continuar, quiero saber, ¿les quedó claro esto? Ok, y lo que estoy hablando aquí, escúcheme, es una base para lo que viene. ¿Por qué? Porque Dios me habló de algunas cosas. Y cuando yo digo Dios me habló a mí. Soy cabeza de casa, voy a comunicárselo a la casa. Pero cada uno tiene su proceso. Por lo tanto, esto es la unción de la casa. Si tú te metes en la unción de la casa, tu vida será untada de la unción de la casa. Pero usted cumplirá su proceso personal en medio de esta unción. No es lo mismo vivir un proceso personal bajo la unción de la casa que fuera de la casa. Por lo tanto, usted tiene que entender que esta palabra que les estoy dando a ustedes hoy tiene que ver con el desarrollo de la casa y el desarrollo personal de cada uno de ustedes. Amén. Y solamente voy a hablar del primer punto, que tiene que ver con la gloria. Ezequiel capítulo 1, del 1 al 4. ¿Lo tienes ahí? Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Sigue, por favor. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, si se da cuenta, él está especificando el tiempo, la temporada en la cual vino esto. ¿Correcto? Entonces, no estamos en ese tiempo, pero estamos aquí en el 2023. Y Dios me dio esta palabra para aplicarla a nuestra vida, y por eso es que esto tiene que ver con lo que Dios quiere revelar a su pueblo. Las revelaciones de Dios no pueden venir por interpretación de algo que yo en un momento determinado rebusco por allá. Tiene que estar basado en la palabra que ya Dios ha bajado a la tierra. Pero la revelación es de acuerdo al tiempo que Dios quiere que nosotros vivamos, en las temporadas proféticas y en las generaciones. ¿Está conmigo? Ok. ¿Lo dije muy rápido? Ok. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Y empieza a describirlo hasta allí, porque no quiero tomar más tiempo. Lo primero que quiero que entienda en esta parte es que Dios va a revelar desde el principio de este año a cada uno de ustedes y a esta casa, porque ya Dios no la reveló, gloria que va a sobrepasar la que hasta ahora, en este momento, la casa tenía. Voy a repetir eso. Dios me indicó, no que me habló en el oído, en el espíritu sentí que la gloria que Dios va a dar a la casa, y eso significa que ustedes que son la casa son parte de eso.
va a ser mayor. Una gloria que hasta este momento nosotros no habíamos vivido. Pero tenemos que entender lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Cuando Dios nos llama a vivir gloria, nos llama a vivir mucho más en su presencia, buscando de Él, de su palabra, conectados a Él. ¿Por qué? Porque Dios no va a depositar su gloria, que es el peso de su valor, en algo que no es digno. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Gracias por preguntar. Quiere decir que no puedes quedarte donde estás. Y estoy hablando de tu vida personal. Y déjenme bajárselo a la tierra. Cuando David fue llamado para ser ungido y poner en él la unción de gloria del reinado, que era lo que Dios quería sobre la vida de David, fue ungido en la casa de su padre, pero después fue mandado nuevamente a pastorear ovejas. Pero cuando llegó el tiempo, dice la Biblia, ¿cuál tiempo? El tiempo de llevar caribañola, arepa cabimera, perro caliente venezolano, a los hermanos que estaban ¿dónde? En la guerra. Fíjate que parecía una cosa normal, común y corriente del diario. No le dijeron, es tiempo ya de que te corones. No, es tiempo de que vayas a llevarle a tus hermanos algo. Pero en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, comenzó a trabajar la gloria para David. Pero él estaba preparado. ¿Sí recuerda lo que él dijo? Tu siervo ha estado peleando allá, pastoreando, pero peleando con osos y con lobos, y los mataba con mis propias manos. O sea que Dios lo estaba preparando para el momento profético anunciado años antes. Déjame decírtelo de esta manera, la gloria es progresiva. Y por eso les digo, esta gloria es mayor, pero tú no puedes hacer lo mismo. Si tú continúas en las mismas oraciones de 3 minutos mientras vas en el carro y no te dedicas a Dios, te estás poniendo el paraguas. Ese download del cielo no te va a llegar. Si tú, escúchame, sabes que estás haciendo mal en algo que te aparta de Dios, no te está sujetando, hay algo en tu vida que tú sabes que está mal, y tú sigues haciendo lo mismo, te estás poniendo el paraguas. La gloria de Dios encierra santidad, y santidad no es que te metas en un cuarto y no salgas a la calle. Santidad es prepararse para lo que Dios sabe que te ha escogido. Santidad es entender que soy parte de un propósito divino en esta tierra y que no hay poder humano, si entro de acuerdo con Él, en lo que Él ha bajado del cielo, no hay poder humano que me pueda separar de eso. Cuando nosotros fuimos a Israel recibimos esa palabra. Yo lo estaba comentando hoy con algunos en mi oficina. Le decía una palabra que decía: cosas mayores van a pasar. Y lo que está pasando en esta casa, algunas manifestaciones del Espíritu Santo van a aumentar. Lo que antes era imposible, ahora puede ser posible. En 24 horas Dios te lo puede dar. Pero tienes que estar en sintonía, haciendo el download de Dios.
Hay una gloria. Y esa gloria va a ser mayor. Pero tú tienes que conectarte. ¿Y por qué, pastor? Gracias por preguntar. Porque Dios te quiere elevar de nivel. Porque Dios quiere ¿qué? Y cuando Dios quiere elevarnos de nivel, siempre manifiesta su presencia de una manera poderosa. Fíjese lo que pasó con este hombre. Ezequiel era un sacerdote. Y Dios le revela la gloria para decirle: Ezequiel, ahora te voy a llevar a que profetices. Y vas a profetizar de lo que yo te diga. Y empezó a profetizarle a los pueblos, a las tribus. Empezó a dar una palabra que Dios le daba. Pero llegó un momento en que Dios le dijo: ahora te voy a llevar no a un pueblo que camina, sino a un valle que tiene huesos secos. Ahora no va a haber nadie que tenga ojos, no va a haber nadie que tenga, pero vas a tener que profetizar. Y yo le pregunté: Señor, pero ¿cómo va a profetizar si nadie va a oír? Por eso le estoy hablando del poder de la palabra profética. Porque el poder de la palabra profética, escuche, llega hasta levantar los muertos si es necesario. Lo que estaba muerto, por el poder de la palabra y por la acción de los hijos que se pongan de acuerdo, volverán a vivir. No me importa lo que sea. Si es tu familia, volverá a vivir. Si es tu estado financiero, volverá a vivir. Lo que sea, pero volverá a vivir si te pones de acuerdo con Dios. Esto es una cosa impresionante. Quiero que sepa que eso está bajo esta casa. La unción de la casa es esa. Lo que Dios ha traído en este año, en esta temporada, y quiero que sepa que no se va a acabar. Va a ir progresivamente aumentando. Y por eso les hablé de lo mínimo que ustedes pueden hacer. Si usted tiene a alguien que usted sabe que necesita de Dios, es tiempo que usted deje su zona de confort. Porque lo que Dios me habló es que este va a ser un año evangelístico, un año en que Dios te va a sacar para profetizar a lo que está muerto. No solamente a lo tuyo, sino a lo que está muerto, que tú sabes que necesita vida. Esto es importante, amados. Miren lo que dice en el versículo 4. Miré y aquí un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. Y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. ¿Qué traía esa revelación de esa gloria? ¿Qué lo traía? Un viento. Y yo le pregunté: Señor, ¿por qué un viento? ¿Por qué un viento? Porque los vientos son mensajeros. La Biblia dice en Proverbios que los vientos son mensajeros de Dios. Y es parte de lo que Dios tiene para ti. Tú tienes que entender que Dios tiene que despertarnos con vientos huracanados donde se revelan su gloria. Y lo que yo te estoy trayendo hoy no es fácil de digerir. Este es el viento huracanado que Dios te trae para despertarte y decirte: hey, te quiero meter en la gloria que estoy anunciando y que progresivamente va a ser una realidad en tu vida si te pones de acuerdo. Si te pones de acuerdo.